Cristo, cuando anduvo aquí con los discípulos, Él había enseñado a a los 12 apóstoles, a las multitudes, a las personas que escuchaban su mensaje a diario, se ponían en las plazas, se apartaba a la distancia desde la orilla del mar y enseñó una y otra vez que Él había de morir por manos de inicuos, pero que no todo quedaría en una tumba y que su palabra no iba a perecer ahí olvidado en una tumba, sino que iba a ser un mensaje glorioso y que iba a ser coronado su mensaje con su segunda venida, lo que es conocido como la parusia, el advenimiento de Cristo, su segunda venida. Pero esto de la segunda venida no es algo que a Jesús se le ocurrió de última hora, no es algo que a Él se le vino en la mente de último momento, sino que esto era algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Es algo que estaba ahí. Y solo que Jesucristo, recuerden que Él dijo: no he venido a abogar la ley, sino a cumplirla. Y hace su primera intervención como siervo y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos, a los muertos y establecer su reino sobre la tierra. Dos textos o dos apariciones en la Torá donde hace referencia a la segunda venida del Mesías, el ungido de Dios, y las voy a citar, dos, para que se dé usted una idea. Este es un tema muy, no se aborda mucho, ¿sí? Es un tema que no se trata mucho, hay mucha ignorancia acerca de cuál es el, ¿dónde dice que Jesús tenía que venir dos veces? A veces nos preguntan y no sabemos. Pero sí hay vestigios, sí rastros. El primero aparece en Levítico capítulo 16 y verso 5. El que no quiera ir ahí no hay problema, yo se lo voy a decir. Cuando estaba el tabernáculo, Aarón designaba 2 corderos para ser muertos en expiación. De esos 2, quiero ser claro, solamente uno se iba a ofrecer en sacrificio, en holocausto, iba a ser quemado en olor grato a Jehová. El segundo no se le iba a hacer daño, no se iba a quedar nítido, intacto, impecable. Mientras que el primer cordero era ejecutado, derramando hasta la última gota de sangre en el altar, y después era literalmente crucificado ese cordero. ¿A qué me refiero? Cuando ya se iba a quemar en la parrilla en olor fragante a Jehová, se le metía un alambre por una mano, por aquí, por un costado, me salía por el otro, y se ataba a la muñeca del cordero, y después se metía otro por la espalda y lo atravesaba hasta abajo, y ya se ponía en la parrilla y se quemaba en olor fragante a Jehová por expiación del pueblo. Mientras que el otro cordero se venían Aarón y sus hijos, su hijo Eleazar y los hermanos, ponían sus manos sobre el cordero y le imputaban los pecados del pueblo y se dejaba ir al desierto. Entonces, siendo sombra del Antiguo Testamento del Nuevo, así tenía que ser: perecer el Cordero de Dios y después volver como aquel libertador que tomó sobre sí los pecados del mundo y cubrió con el pecado de toda la humanidad. La segunda es el Salmo 110, donde dice el Padre por boca del profeta David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesucristo sube a la diestra del Padre y después vendrá como juez, vendrá como libertador y establecer ese reino que ya les comenté. Ok, ahora bien, el verso 3 que leímos del capítulo 24, le preguntan a Jesús sus discípulos:
después va a comenzar Jesús a dar una serie de señales acerca de cómo serán estos últimos tiempos. Es verdad, la Biblia dice que no sabemos, nadie sabe ni el día ni la hora de su advenimiento, ni los ángeles del cielo ni Él, solamente el Padre. Pero esto es en alusión a una costumbre en la idiosincrasia del Medio Oriente antigua, que son las que estudio yo. Las actuales ya se modificaron, ya cambiaron mucho, pero a mí me interesan más las del tiempo donde se escribió la Biblia para poder entender por qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. Cuando había una ceremonia nupcial, llegaba el padre de familia, llegaba el novio, no llegaba ante la mujer que se iba a casar, sino que llegaban ante el suegro. Entonces ellos hacían un pacto donde pues ya ofrecía la dote, el novio que se iba a casar, etcétera, etcétera. Y al final prometía el padre del novio que iba a mandar al novio cuando él viera el tiempo adecuado. El novio no sabía, los testigos no sabían, las vírgenes que estaban velando no sabían tampoco qué día iba a venir. Por eso vemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Pero tenían que saber los tiempos. Nosotros no sabemos, la iglesia no sabemos el día ni la hora, pero sabemos los tiempos. Sabemos las señales que habrá en el cielo, en la tierra, en el planeta, del cual estamos siguiendo para ver que la venida de Cristo se acerca a pasos agigantados. Entonces las 10 vírgenes, pues no crean que estaban velando, vamos a decir, mañana, y tal vez podía ser en 10 años. Pues no era así, ¿ok? Ellas tenían que estar viendo, y cuando veían que las señales se estaban aproximando, tal vez veían que ya llegaban los muebles a la casa donde iban a vivir, entonces decían, pues ya es un paso más. Y después veían una señal de que ya había llegado el traje de la novia, el del esposo. Entonces, así es como el cristiano tiene que velar, siguiendo las profecías que la Biblia dio. ¿Ok? ¿Ven? ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. El hombre, al igual que los apóstoles, siempre se van a estar preguntando qué le depara el futuro, porque el hombre es curioso por naturaleza. Por eso existe tantas religiones en el mundo, por eso existe el budismo, por eso existe las ciencias esotéricas, por eso existe que las personas quieren comunicarse con el espíritu de Cuauhtémoc, con el espíritu de su abuela que ya murió, y siempre están tratando de saber qué le va a deparar, porque hay un temor en el ser humano de que qué va a ser el día de mañana. Pero yo le aseguro que si muchos de nosotros, de ustedes, supieran qué le va a deparar el futuro, mejor ni se pusieran a investigar ni quisieran saber. Porque muchos de nosotros vivimos en pecado, vivimos haciendo sendas que no son de justicia, y muchos han sacado a Dios de sus vidas, y les aseguro que no les espera ningún camino bueno. Pero Jesús comienza a dar estas señales. En el 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 6, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Siempre han habido pestes, siempre ha habido hambre, siempre han habido terremotos. Antes a los tsunamis les decían maremotos. Siempre han habido guerras y rumores de
pero nunca se había entrelazado nación contra nación entre dos bandos, formando una guerra mundial hasta 1930 y pico, ¿sí? Cuando se vio la Primera Guerra Mundial, después ya estamos hablando de 1942-43, cuando se vuelve a suscitar esta tragedia mundial que son las guerras ya donde se usan armas químicas, armas de destrucción masivas, y donde solamente por la gracia y la misericordia de Dios es que podemos estar aquí. Ahora, según el Instituto para la Paz en Estocolmo, Suecia, de 6.000 años que lleva el ser humano pisando este mundo, solamente han existido 25 años de paz, y ese fue en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Todo el demás tiempo han sido guerras, con padres contra hijos, una nación contra otra nación, golpes de Estado, personas que quieren apoderarse del mundo de alguna manera, y esto es algo, amados hermanos, que nunca se ha podido erradicar, y le voy a decir por qué. Porque el ser humano lleva su guerra en el corazón, lleva esa rebeldía contra Dios, y mientras tú no le entregues tu vida a Cristo, no vas a tener paz nunca con Dios. El ser humano, fíjense que siempre, si nos jactamos de tener un conocimiento, la ciencia aumentará, dijo Daniel, y esa es otra de las señales. En 50 años pasamos de montar el asno a volar en un jet, ¿sí? Pasamos de mandar cartas, ¿sí?, que llegaban en 15, un mes, al microchip, ¿sí?, donde podemos mandar información muy grande en segundos. Entonces, el problema del hombre, iglesia, no es su intelecto, no es su inteligencia. El problema del ser humano es que somos dominados por las pasiones. ¿Y cómo explica usted que una persona se fuma una cajetilla completa en un día y se fija en la caja y le dice a usted, pues mira que te estás envenenando? La misma caja dice que este producto es nocivo para la salud, y él dice, es cierto, pero no puedo, hay algo en mí que no puedo dejarlo, porque el ser humano es movido por las pasiones, y aunque sabe que se está autodestruyendo, no lo puede evitar si Dios no le libertare. Dijo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero hay que dejarle el señorío a Él en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí que el ser humano, levantándose con esa maldad que le caracteriza, pues siempre una rivalidad, un odio entre las personas, y algo que ni los grandes diplomáticos han podido erradicar nunca, ni podrán. ¿Por qué? Porque el vacío del hombre está en el corazón, y los grandes estudiosos de la ciencia, de las técnicas, de la materia, han tratado de nombrar, ponerle un título a este problema de la humanidad. William Shakespeare, un escritor prominente de Inglaterra, él lo calificó como el defecto trágico del ser humano, ¿sí? Sigmund Freud, el que es conocido como el padre de la psicología, él dijo que el problema del hombre era psicológico, y que el impacto que sufría desde niño era lo que le llevaba a ser la persona que era en el futuro, ¿sí? Carlos Marx le atribuía este problema a las clases sociales, a la burguesía que era derrocada por las clases bajas, pues iba a haber una estabilidad, ¿sí? Y vimos que también no se puede.
bíblica, pues no hay trabajo, no hay inversión. ¿Quién te va a querer trabajar a ti? Y viene el capitalista y dice, no, lo que hace feliz al hombre pues es lo material, los bienes materiales. Pero vemos a hombres famosos que tienen todo el dinero del mundo y se sienten vacíos, se ponen una pistola en la cabeza y jalan el gatillo. Y han aportado, han habido aportaciones que pues a veces han sido buenas, ¿sí? Pero nunca van a alcanzar de comprender y menos a lograr lo que Cristo logró por medio de su palabra y lo que Él hizo. Y la Biblia es el libro de literatura de cientos de miles de volúmenes que existen, que da el clavo en toda su verdad, en toda su magnitud, y dice, eso que el hombre tiene se llama pecado. Pecado. ¿Y qué es el pecado? Sino pues la desobediencia, la maldad que el hombre lleva incrustada en su mente y en su corazón. Y es el quebrantamiento de la ley, como lo dice Santiago, ¿sí? Pero al interpretar los textos, las palabras, las líneas, los pasajes que Jesús hizo énfasis, ¿sí? Que son proféticos, recordemos que la Biblia no es de interpretación privada. Y para poder nosotros interpretar un texto de la Escritura, nosotros lo vamos a interpretar de tres maneras. Miren, es de manera literal, hay de manera alegórica y hay de manera histórica, ¿ok? Histórica y de manera que es a futuro, escatológica. Ahora, la escatología la vamos a interpretar también, hay de dos conceptos, ¿sí? Está el histórico y el preterista. El preterista, el que lo desarrolló primero, fueron los jesuitas fundados por San Ignacio de Loyola en 1500, ¿sí? Para contrarrestar la reforma protestante, donde el preterismo que ellos postularon enseña que ya todas las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron, y ya nada más queda la segunda venida de Cristo pendientes, ¿sí? Mientras que la manera más correcta, más adecuada de interpretar la profecía escatológica pues es de la manera histórica, ¿sí? Donde los grandes eruditos cristianos comienzan, incluso los mismos doctores de la ley, judíos, hebreos, comienzan a estudiar la historia y a ir escribiendo y plasmando este acontecimiento. Ya está, este otro no se ha cumplido, y es de la manera que nosotros vamos a comenzar a ver, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 21, ahí denle un par de vueltas atrás. Mateo 21, 18. Aquí voy a dar un ejemplo de ese tipo de interpretación. Gloria a Dios. Mateo 21, 18 dice de la siguiente manera, presta atención. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Aquí está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué pasó a continuación? La higuera se secó. Aquí Jesús, a quien quería maldecir, no era a la higuera. La higuera era representación del pueblo de Israel, que se hizo estéril, ¿ok? Pero Israel, y nos apoyamos en el apóstol Pablo, nos apoyamos en Pedro, apóstol, nos apoyamos en la literatura antigua, plasmada en la Biblia, claro, y vemos que esa higuera
iba a resurgir. ¿Ok? Iba a resurgir. ¿Por qué? Porque dice San Juan capítulo 1, verso 7, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús a veces, amados hermanos, hablaba por parábolas para que aquellos que pudieran entender no entendieran, pero aquellos que entendían eran bendecidos. ¿Amén? Entre esos somos usted y yo. Isaías capítulo 66 y verso 8 da una profecía acerca de esa higuera que se secó, acerca de Israel. Mientras llega ahí yo la voy a leer, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Pregunta. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ahí estaba hablando del resurgimiento de la nación de Israel. Es algo, un acontecimiento que los grandes sociólogos, los grandes estudiosos se sorprendieron porque nunca un pueblo había vuelto a resurgir después de cientos, miles de años, ¿sí? De haberse desarraigado, volver a resurgir con el mismo lenguaje, ¿sí? Con las mismas tradiciones, la misma cultura, como lo fue el pueblo de Israel. Ahora vamos a volver a Mateo 24, pero en el versículo 32. Y vamos a ver palabras de Jesús mismo haciendo una connotación nuevamente acerca de esta misma higuera. Que nos dice, Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Aquí está diciendo que es una parábola, gloria a Dios. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, iglesia, presta atención, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Amén? No está dando fechas, no está dando días, ¿ok? Pero está dando una señal, ¿sí? Por eso dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. El 14 de mayo de 1948 se le da a Israel, la ONU, que antes se llamaba la Liga de las Naciones, le lo vuelve a devolver a su territorio y le da una bandera y sigue portando el mismo nombre, ¿sí? Y a la media hora de que David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, pues ya les ha otorgado este decreto, las naciones enemigas de Israel inmediatamente lo rodean, se arma la guerra y Dios le da la victoria a Israel, porque la profecía también dice, nunca más los volveré a desarraigar de la tierra que yo les di. Y pues ya en 1970 y pico, nuevamente estaba Israel tranquilo celebrando el Día Santo del Señor, cuando el presidente Gamal Nasser de Egipto, junto a otras 4 naciones, nuevamente le vuelven a declarar la guerra a Israel y diciendo, echemos mano contra ellos y arrojemos a esas ratas al mar, ¿sí? Donde la inteligencia iraní, el Mossad, una de las más sofisticadas en el planeta, más fuerte que la KGB de Rusia, más fuerte que la CIA de Estados Unidos, intercepta esos mensajes de los terroristas, porque Israel, si algo tienen, amados hermanos, los israelíes, no es que sean más inteligentes que los mexicanos, no es que sean más inteligentes que los europeos, no, nada de eso, simplemente que siempre están alerta y la mayoría de los premios Nobel ellos se los
llevan siempre. ¿Sí? Ellos inventaron el GPS. Esa pastilla que es como una cámara que si usted se la toma, le puede rastrear todo el organismo y no le causa ningún mal. Y ellos interceptan el mensaje, inmediatamente mandan a la aviación israelí. Y hasta este momento, la aviación israelí es la más fuerte y la más capacitada para volar los aviones de combate, más que los MiG rusos, más que los F-16 de los americanos. Y esa se conoce como la guerra de los 6 días. Para el día número 5, Israel se levanta de madrugada, bombardea, toma desprevenidos a las 4 naciones que estaban haciendo la guerra. Llegan hasta el Sinaí, hasta el desierto del Sinaí, bombardean todos los tanques, los proyectiles y dejan desarmados a los soldados de Egipto. Y el 6.º día, pues toman y más territorio, aunque todavía no lo completan. Pero se llama la guerra de los 6 días, ¿sí? Porque ganan la guerra el viernes. ¿Saben por qué? Porque el sábado tenían que descansar. Ahora, esto se ha prolongado más. Por ejemplo, Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, no pertenece a Israel. ¿Sí? En cada guerra que ganan, después vino la guerra del Yom Kippur, hace 50 años, donde vuelven a ganar la guerra, y Israel nunca ha comenzado una guerra, pero siempre se defiende. Y vamos a ir al Salmo 83, no sin antes mencionar que en su 70 aniversario, Israel pues acuñaron una moneda. Yo aquí la tengo, la compré en Estados Unidos, la voy a pasar para que la puedan estar viendo. Ahí tiene un vistazo. Esa moneda se acuñó en el aniversario del 70 de que volvieron a su tierra Israel. Y pues como Estados Unidos ha sido el más grande aliado de Israel, pues en honor a eso, como Donald Trump estaba y cambió la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Israel era el único país que no tenía su capital, donde siempre había sido la capital. El rey David la fundó ahí, siempre no la tenían en el mero centro y no eran reconocidos por todas las naciones. Pero Donald Trump se la da con el poder del Congreso de los Estados Unidos y se manda a acuñar esa moneda, donde a la izquierda está el rey Ciro de Persia, ¿sí? Que dejó salir a Daniel, al profeta Ezequiel y a todo Israel, volver a su nación, y a Nehemías para reconstruir el segundo templo. Gloria a Dios. Por eso está el Congreso de los Estados Unidos a la izquierda, y en la parte de atrás de la moneda está el tercer templo, el templo de Salomón, que no lo han podido construir porque en el lugar donde está, cabe mencionar que está una mezquita musulmana que se llama el Templo de la Roca, es dorada. Ustedes le ponen el mapa, la capital de Jerusalén, ahí la va a ver, ¿sí? Entonces, ahí, esto no lo traía para enseñarlo, pero no le podemos poner al Espíritu Santo candado. ¿Amén? Y solamente quiero decir que pues ni los grandes diplomáticos han podido hacer una paz donde en Tierra Santa la piden, la exigen las 3 grandes naciones del mundo, como los musulmanes, como los cristianos y los judíos. Entonces necesita haber una paz donde dice el profeta Daniel, hablando del anticristo, donde San Juan al anticristo le dice así: el anticristo, el apóstol Pablo le dice el inicuo, el hombre del pecado, ¿sí? Y el profeta Daniel en el capítulo 8 dice que en eso se levantará un hombre altivo de un
conocimiento, una capacidad intelectual tremenda, donde San Juan dice que será obra del mismo diablo, amén, y ese es el que va a hacer la gran diplomacia, ¿sí? Donde se va a poder construir el tercer templo, que segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo que se va a sentar ese inicuo en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Retomo ahora el Salmo 83, nos dice, nos da una lista de estos acontecimientos. Usted prende las noticias ahorita en el canal de CNN, muchas prensa, y todos están cubriendo la guerra que está actual, está de moda, ¿sí? Donde está pasando la tragedia de la guerra, ¿sí? Uno de los 4 jinetes de Apocalipsis, pero no voy a meterme en eso, que no hay tiempo. Pero dice el Salmo 83, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente. Miren, presten atención aquí un momento. Esta guerra inicia desde que Abraham adultera con Agar, la sirvienta de él, ¿sí? Y donde tiene un hijo que no era de la promesa llamado Ismael. Los ismaelitas, la descendencia de los ismaelitas son los árabes, que son los enemigos de Israel. De donde Israel viene, todas estas clases, ya las estoy viendo con los adolescentes. Pregúnteles de dónde viene el pueblo israelí y te van a decir, pues de Isaac. Entonces, la profecía estaba de que la mano del uno iba a ser contra la mano del otro, y esas consecuencias las estamos viviendo en estos tiempos hasta el día de hoy. Y dice el verso 4, han dicho venid y destruyámonos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. 6. Las tiendas de los edomitas, mire, ponga atención, Edom son los idumeos, y los ismaelitas, Moab, y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Entonces, para comenzar a ver el nombre etimológico de estas naciones, es necesario remontarnos a los tiempos bíblicos y ver cuáles son los territorios que forman en la actualidad. Y aquí podemos ver claramente que, por ejemplo, los filisteos es Palestina, son los palestinos que siempre estuvieron en guerra ahí, donde venía aquel gigante Goliat, ¿sí? Pero son todas las 7 naciones locales que formaban la tierra prometida que iba a tomar Moisés y después Josué, su general, su comandante de guerra. Pero ahora vamos a ir a Ezequiel, capítulo 38, y ahí vamos a ver ahora que ya viene una guerra donde son las naciones, ya son naciones, estos solamente son, vamos a decirlo, provincias, ¿sí? Provincias de la parte que antes correspondía completa a Israel. Pero ahora van a venir los países que, como les decía al principio, esta profecía no es de carácter preterista, de decir ya pasó, no, usted revisa la historia y usted va a ver que Magog, que es el territorio que anteriormente era del país Rusia, ¿sí? Usted va a ver que Rusia nunca ha tenido conflicto con Israel, más. De Dios, dice el 38, 1. Yo antes quiero
aclarar algo. La mayoría de estas naciones que voy a mencionar a continuación son naciones musulmanas de la descendencia de Ismael, ¿ok? Y ellos desde que tuvieron su imperio, el imperio otomano, que se acabó de destruir al final de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra los mató y por eso ya después pudo entrar Israel ahí. Los musulmanes han querido levantar un califa. ¿Qué es un califa? Es aquel profeta en el cual ellos han puesto sus esperanzas de que los va a prosperar. ¿Sí? Un califa es aquel que para los musulmanes va a ser como un tipo Mesías que los va a sacar de la guerra y de la pobreza. Y se dividió el musulmanismo en dos ramos, los sunnis y los chiitas, ¿sí? Donde algunos países van a tomar la posición sunni, que dice no, el califa va a venir del linaje, y donde los chiíes dicen no, va a ser por democracia, y siempre han estado en guerra. Y ellos, por ejemplo, la palabra Islam significa sometimiento, donde si no te sometes será mi hermano musulmán, pero te corto la cabeza. Entonces, ellos están esperando derrocar las monarquías del Medio Oriente, donde aquí la profecía va a aparecer Arabia Saudita, que tiene monarquía aún en día. Y pues han querido hacer un trato de paz, un decreto de paz con Israel, ¿sí? Y todas estas son cosas que van avanzando para que se pueda construir el tercer templo. Recordemos que Arabia Saudita es el primer lugar que consideran los musulmanes como sagrados. Está como una piedra cuadrada que es un meteorito, y es donde dicen que de ahí Mahoma se subió a los cielos. Es mentira, no se lo crea, gloria a Dios, ¿sí? Pero acá en Jerusalén, donde está el templo, dicen ellos, no, fue de acá. Entonces no se ponen de acuerdo. Entonces, si Arabia Saudita logra llevarse y dejar ese territorio a los israelíes, ya tienen camino libre para construir el tercer templo. Gloria a Dios. Entonces, ahí proyéctame nuevamente donde aparecen las naciones, las banderas de las naciones de esta profecía. Dice el 1, 38:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ok, número 1. Gog en hebreo es la palabra Rosh, que es jefe o líder, ¿sí? Y Magog, si usted agarra la Biblia y se va al capítulo 10 de Génesis, el capítulo 10 de Génesis, si no quiere ir, no vaya, es conocido como el fundamento de las naciones, capítulo 10, ¿sí? Usted ahí va a ver, se va a encontrar después del diluvio, que los hijos de Noé, los 3 hijos de Noé, poblaron todo lo que se conoce como el mundo actual. Entonces usted va a ver cuáles son las ciudades que poblaron sus descendientes. Y Magog, los magogitas, que descienden de los hititas, ¿sí? Que antes era una nación germana, que son como tipo anglosajones, como pelirrojos, y de ahí descienden los escitas, que son actualmente es Ucrania, pero Ucrania formó parte de las naciones socialistas soviéticas, la URSS, lo que actualmente es Rusia, también ya están en guerra. Y Mesec y Tubal es toda esa zona. Ahora con el 3, y aquí el reto mío es tratar de identificar para ustedes cuáles son las naciones que aquí está mencionando. Usted va a juzgar y usted me va a decir, no, esta guerra ya fue.
Pero si no, usted va a estar esperando que se venga. Ya cuando llegan las noticias, ¿sabes qué? Están invadiendo Israel, tal nación. Están aquí. Usted va a ir con su compañero de trabajo y va a decir, ya ves, te dije, y él va a decir, cierto, yo me lo había dicho. Gloria a Dios, cuántas veces no platiqué yo ya con los cubanos, esos son expertos en lo que pasa es que les dan clases. Pero vamos a ver el versículo 4. Garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Aquí está hablando de un arsenal de guerra. Versículo 5, número 1. Persia. Persia es la actual Irán, mientras que Babilonia actualmente pues es Irak, donde fue derrocado Saddam Hussein hace unos años, que él decía que él era el nuevo Nabucodonosor. Pero Persia es Irán, el último zar le cambió su nombre, ¿sí? Donde se encuentran las grandes cantidades de uranio 635 y plutonio, que son las que se usan para construir la bomba nuclear, aunque actualmente no puede hacer. Las Naciones Unidas le tienen prohibido a Irán tener bombas nucleares porque son enemigos acérrimos de Israel. Pero aquí ya entran en acción junto con Rusia. Después dice Cus y Fud. Cus es Etiopía y Fud es el Líbano. ¿Sí? Cus y Fud. Fud es de Libia, donde aquel terrorista Muhammad Gaddafi fue arrestado y fue derrocado. Dice con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. Togarma actualmente es Turquía. Togarma de los confines del norte, actualmente Turquía está neutral, pero también son musulmanes. ¿Sí? Se fija, son los únicos musulmanes que usted ve, la gente de allá tiene ojos verdes, ojos azules, ¿sí? Están mezclados con los anglosajones. Pero vamos avanzando. Con todas sus tropas, muchos pueblos contigo. El 8. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Ahí ya está decretando cuál es el país que va a ser invadido. El 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ahorita esta profecía no se ha cumplido. Actualmente Israel siempre es obligatorio que hagan el servicio militar. Toda la gente siempre está en defensa. Verso 13. Saba y Dedán. Ahí está Arabia Saudita. Saba y Dedán. Dice, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Si se fijan a Arabia Saudita, aquí está neutral. No anda con el resto de naciones que le van a invadir. ¿Sí? Verso 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh, delante de sus ojos. Amén. Y volvemos a Mateo 24 y ahí concluimos. Donde dice, habrá pestes, gloria a Dios, habrá pestes, y hubo
Día Internacional, que también quedó marcado en la historia, y que fue el año 2000, donde el presidente Bill Clinton le ordenó a un físico químico llamado Francis Collins, y lo puso a cargo de un proyecto que se llamó el proyecto del genoma humano, donde pudo descifrar el ADN, el que desde la Casa Blanca declararon al mundo, dijeron: hemos descubierto el libro de la vida, hemos descubierto, ya estamos ahora sí protegidos, blindados contra las pestes, las enfermedades, y actualmente vemos que no. Vemos que las pestes se siguen viendo, las pandemias siguen llegando, y esto es porque nos hemos apartado de Dios y hemos dicho: somos dioses. ¿Sí? Donde el ser humano se ha creído que es Dios y que ya no necesita del Creador para poder subsistir. Amén. Y el Señor nos viene a humillar. El Señor nos viene a mostrar, como Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Pónganse de pie. Donde nuestro Señor Jesucristo, inspirando al rey David, dijo: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria? No somos nada, iglesia. Vamos a orar al Señor, y nosotros somos, Señor, tu iglesia, Padre. Tu iglesia, Señor, que pelea, Señor, contra estos principados, Señor, no con armas físicas, ni químicas, ni nucleares, Señor. Nosotros, Señor, sabemos que no es con espada, Padre, ni con ejército, pero es con tu Santo Espíritu, Señor, que vamos a vencer la buena batalla, Señor. Padre, haznos